Bueno, muros es una idea, un concepto que simboliza una meta, despertar conciencias a través de la comunicación como medio. Nuestra meta es derribar los grandes muros que ha erigido el sistema, que mediante la mentira imponen un relato para adoctrinar a la sociedad. Creemos que cada conciencia que se despierta es un muro menos que derribar. Desde de muros tratamos de exponer a la luz aquellos temas que los medios hegemónicos de comunicación ocultan o promueven, ¿no? Como los planes de la famosa sinarquía internacional, el nuevo orden mundial a través de su nefasta agenda perversa 2030, los muros invisibles que separan la verdad de la mentira y la luz de la oscuridad. Acá trabajamos la cuestión política, pero también en el despertar de la conciencia está la cuestión espiritual. El nacionalismo eso lo tiene muy presente. Vemos cómo el sistema está llevando adelante una revolución anticristiana, cristofóbica. Los vemos en los ataques permanentes a los valores de la familia, de la cristiandad, desde la industria cultural, un concepto que ya viene desde los años 20 con la Escuela de Frankfurt, cuyos miembros eran Marx, Horkheimer y Theodor Adorno. La batalla cultural, que no solamente se libra desde los medios de comunicación, sino también desde el cine, desde la música. En las producciones de Netflix todo el tiempo te imponen la ideología de género, después nos venden a la homosexualidad como el camino a seguir. Fíjate que en esas series las parejas de homosexuales nunca se pelean, son un amor, se llevan bárbaro, y las parejas de heterosexuales son tóxicas, son infieles, se viven peleando, uno de los dos es violento. Entonces ahora antes era la lucha de clases que planteaba Marx, ahora estamos viviendo la lucha de sexos, el hombre es malo, la mujer es buena, te romantizan la infidelidad, si el hombre es infiel es porque es un hijo de puta, y si lo hace la mujer tiene motivos y está justificado. Después tenés la cuestión racial, los blancos son unos hijos de puta y los negros son las víctimas, la mezcla interracial, cosa que los sionistas no permiten en su comunidad, pero lo promueven para el resto de Occidente. Y buscan controlar la natalidad, buscan el control poblacional, porque si el hombre y la mujer están peleados no se pueden reproducir. Dos parejas del mismo sexo no se pueden reproducir. Y bueno, y si hay aborto, no hay reproducción, si hay aborto legal. Después también los estampillados, también tiene que ver con un control poblacional, son armas biológicas. Te romantizan la delincuencia, si una mujer queda embarazada discuten si tenerlo o no. Lo vemos en la música, antes se grababa en una frecuencia vibratoria de 440 hercios, se dice que 421 es la frecuencia, el sonido del creador, y han bajado la frecuencia a 880 hercios, que es la de la música del trap, la más cercana al maligno, ¿no? Todo que te conecta de la cintura para abajo, lo más elemental del ser humano, lo más primitivo. Y ese paquete viene con las letras incluidas, donde se promueve la lujuria, los excesos, los abusos. Hay una búsqueda de idiotizar a la gente. Con las redes sociales tratan de desconectarnos de nuestra propia intuición. La manipulación del sistema de dividir a la sociedad, encapsularlas en el mundo virtual, naturalizar todo lo que está mal y vendértelo como que eso está bien. Ya lo decía el gran Ricardo Iorio, existe la policía del pensamiento y todo aquello que despierte conciencia será prohibido. Por eso María Becerra tiene 8 millones de reproducciones en Spotify y Facundo Cabral 400.000. Todo el tiempo están tratando de imponernos el aborto, el abuso institucionalizado de niños a través de la ESI en las escuelas, en la que los pervierten, les enseñan a colocar preservativos con la boca, van
drag queens o travestis a darles charlas, o cómo practicarse un aborto, cómo esterilizarse, cómo hacerse una operación de cambio de sexo, les dicen que hay más de 2 géneros, y la gente que defiende esta porquería dice que gracias a la ESI disminuyeron los abusos. Es mentira. Está comprobado que en muchos países los abusos infantiles aumentaron después de la ESI. Hubo más suicidios, mutilaciones en los genitales, bloqueos de hormonas, hormonizaciones, chicos que se arrepintieron de haberse hecho una operación de cambio de sexo y ahora son esclavos de la mafia farmacéutica. Es la famosa ventana de Overton, ¿no? Poder naturalizar lo inaceptable. El miedo y la desinformación son las mejores herramientas para manipular a la población. Lo hemos visto en la pandemia, generando pacientes de por vida. Después viene la geoingeniería social, entre otras cosas. En la política vemos cómo aplica esa ventana de Overton. Primero llevan adelante la batalla cultural, una vez que ganan, la convierten en ley, y aquello que antes era inaceptable se vuelve ley. Y todo es un show permanente hoy en la actualidad de la política. Políticos bailando, como burlándose de la gente, diciendo estupideces, payasos mesiánicos que se venden como superhéroes, dividiendo a la sociedad entre los que apoyan a uno y los que apoyan al otro. Y tanto uno como el otro son cabezas de la misma serpiente. Todo este trabajo de hormiga que el sistema viene haciendo hace años, en nuestro país podría decirse que lo vienen aplicando con éxito desde el golpe del 76 hasta la fecha. El proceso yo lo llamaría de desargentinización. Nos sentimos argentinos únicamente cuando juega la selección y ganamos un mundial, pero después hay un desprecio hacia lo nuestro, un enano cipayo que convive en cada uno de nosotros. Renegamos de nuestro suelo, de nuestra patria, nos hemos convertido en nuestro propio enemigo, haciéndole el caldo gordo a nuestros verdugos. El valor del sentir nacional, el ser argentino, el estar orgulloso de habitar este suelo se perdió, y ese fue un gran logro del sistema, como dice la letra Pilchas Gauchas de nuestro queridísimo Orlando Veracruz. Pongamos la pata en tierra y desnudemos la verdad, que aunque hayan nacido acá, son extraños en el pago, extranjeros en su lugar. Viven mirándole a Europa o al piratón imperial, y si te ven pilchas gauchas, dicen que andás disfrazado. Claro, ve gente por la calle con la remera de la bandera de Inglaterra, contratan negros haitianos o senegaleses en los restaurantes y cines porque le da un aspecto exótico al lugar. Si vas con rastas por la calle dicen qué buena onda, mirá qué buenas rastas, pero si vas vestido de gaucho en tu propio país se te cagan de risa. Hoy vamos a analizar estos temas con alguien que viene trabajando hace rato en la batalla contracultural, para reivindicar el ser nacional. Vamos a hablar con Martín Ayerbe, cristiano metalúrgico, nacionalista y conductor del Movimiento de Liberación Nacional. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, no sé si querés agregar algo a todo lo que venía hablando un poco al principio. Vemos que hay una gran ausencia de nacionalismo, lo veo en el gauchaje, te digo por experiencia, pero también en las Fuerzas Armadas, ¿no? Son los militares de la democracia, como decía Javier Ordóñez, ¿no? El militar actual no pasa de la media mediocre. Son nacionalistas cuando hablan de la tierra, pero después te vas un poquito a lo que es la política internacional, la política económica y a la mierda del nacionalismo. Entonces, ¿cómo hacer para restaurar los valores patrióticos? Bueno, hay una enorme cantidad de argentinos, la mayoría de los argentinos que tienen un sentimiento de amor por su tierra y de amor por su pueblo. Se sienten profundamente argentinos y eligen existencialmente ser argentinos. Esa es la Argentina mayoritaria.
la que se expresa en la vida diaria, en la jornada de trabajo, en la familia, en la comunidad. Esa Argentina está, y esa Argentina es la reserva moral para poder marchar a un proceso de liberación nacional que permita sacarnos de encima todo tipo de dominio. El dominio político que atenta a la soberanía, el dominio económico que nos vuelve un país dependiente de las potencias extranjeras, el dominio social que a través de la desocupación mantiene deprimido a 5 millones de argentinos en edad de trabajar, inducido desde el extranjero, en un país que está todo por hacerse, y el dominio cultural extranjero, porque no manejamos nada los argentinos. Los canales de comunicación, las editoriales, todo está en manos extranjeras. No hay nada bajo dominio argentino. Entonces es natural, para algo las potencias extranjeras tienen dominio sobre los medios de comunicación, las editoriales, porque de esa manera pueden hacer su penetración cultural. Pero, bueno, de esto se sale con un proyecto de liberación nacional, que tiene que atender lo primero, que es la cuestión del trabajo, que es la central. La cuestión del trabajo es la que tiene que ordenarlo todo. Porque a partir del trabajo se puede pensar. Si no, es muy difícil pensar. Es muy difícil discernir cuando la urgencia es tan grande. Porque se vuelve la vida absurda. ¿Qué sentido tiene que el hombre haga alguna meditación o reflexiones sobre los temas más complejos de la geopolítica? Si no tiene sentido su existencia. Entonces, esto tiene que tener fines prácticos. Si no, es una conversación entre pocos. Y necesitamos que sea una conversación de argentinos, del conjunto del pueblo argentino. Y desde ahí el nacionalismo cultural es la fuerza espiritual para poder alcanzar la victoria. Porque materialmente estamos débiles. La economía está en manos extranjeras, no dominamos la tecnología con propio criterio, sino que la tecnología es impuesta desde el extranjero. Bueno, y no tenemos fuentes de riqueza en manos argentinas. Entonces este debilitamiento material no nos derrota, nos debilita, pero desde el nacionalismo cultural, al encontrarnos con nuestra propia identidad, con nuestro propio ser nacional, con nuestra decisión existencial de ser argentino. Con la respuesta a la pregunta más importante que hay que hacerse, que ¿qué significa ser un hombre americano? Bueno, enraizar este espíritu argentino en nuestra tierra, en nuestro país, en el genius loci, en el suelo, clima y paisaje. Y en ese proceso de enraizamiento, allí se da la obra como hombres americanos, que es lo que hay que hacer. Ser americanos, ser argentinos, determinar por nosotros mismos, la preferencia por nosotros mismos. Bueno, digamos que nacionalismo y patriotismo parecieran ser sinónimos. Una vez escuché a un amigo que decía, el patriotismo es el amor por la tierra, ¿no? Y el nacionalismo es el amor por la tierra, pero el odio a los demás países. La mayoría de las organizaciones nacionalistas tienen como líder a Juan Domingo Perón, pero tenemos a una Victoria Villarruel, que no es peronista,
pero se presenta como una referente de los valores católicos y nacionalistas. De hecho, el presidente Milei dijo que ella no tiene nada que ver con ellos porque es católica y nacionalista. Bueno, ese es el famoso circo del bueno y el malo. Pero muchos nacionalistas defienden y la tienen como patriota. Ella que después visita Israel, donde allá niegan que las Malvinas sean argentinas, siendo que su padre fue un veterano de guerra. Da conferencias en el Rotary Club, un círculo sionista, y tanto ella como Agustín Laje y Nicolás Marqués son egresados del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Ella hizo un curso de coordinación interinstitucional de lucha contra el terrorismo en el Centro de Estudios de Defensa Hemisférica William J. Perry. Entonces tengo dos preguntas. Para vos, ¿hay alguna diferencia entre patriotismo y nacionalismo? ¿Y qué análisis te merece esta suerte de interna entre Milei y Villarruel? Todos los nacionalismos argentinos, al encauzarse en el movimiento nacional, se resumen en Perón. Porque la línea histórica es San Martín, Rosas, Irigoyen, Perón. Esa es la línea más general y más sucinta, podríamos decir. Son indiscutibles esos cuatro. Nadie que tenga un poco de buena fe puede discutirlo. Se lo puede discutir con mala intención, por supuesto. Todo se puede discutir con mala intención. Pero si hay buena intención, San Martín, Rosas, Irigoyen y Perón representan cada uno en su tiempo la argentinidad. Los que no son peronistas o los que son antiperonistas no pueden negar la calidad del general Perón. No pueden leer la calidad de su pluma, la calidad de su concepción, de su idea, la formación militar de Perón, las ideas militares de Perón, las ideas sociales de Perón, la formación filosófica de Perón, la aplicación práctica en una doctrina simple de la verdad realista de Aristóteles. Eso es poderoso. Eso es poderoso. Nadie lo puede negar. Nadie que tenga buena fe, buena intención. Con mala fe, seguro. Se puede cuestionar todo. Pero eso es reconocido mundialmente. El liderazgo de Juan Perón como conductor político. Irigoyen lo mismo, representa un momento del movimiento nacional también. ¿Cómo se ve ese nacionalismo? En la creación de YPF, así de simple. En la creación de YPF se ve el nacionalismo. El nacionalismo argentino es un antiimperialismo, al mismo tiempo. Es por afirmación y por negación. Se prefiere a sí mismo y niega al enemigo inglés, que es el enemigo. Nuestro enemigo es Inglaterra, los ingleses. La anglófera es nuestro enemigo. Y nosotros somos argentinos, hispanoamericanos. Y la línea hispanista es la línea del derecho natural, no del derecho positivo en inglés. No es contractualista lo nuestro. No, es comunitarista. Nuestra idea central es la comunidad. Y que el poder brota de la comunidad. Porque el pueblo existe tanto pueblo como organizado. Si el pueblo no está organizado, no existe como tal. Es un aglomeramiento de individualidades. Pero el pueblo, al darse organización natural a través de las organizaciones libres del pueblo, bueno, el pueblo se constituye en sí. A través de las organizaciones libres, se constituye en sí mismo, en pueblo. Se afirma sobre sí. Y se constituye en el pueblo argentino. Libremente organizado. Y esto es superior a cualquier tipo de organización política. Política partidaria, ¿no? Es el más alto grado de organización del pueblo argentino, el comunitarismo. Y el comunitarismo tiene una doctrina que se llama comunidad organizada. Que es natural, porque uno lo puede encontrar incluso en textos de Jauretche previos al año 43, antes de que Perón irrumpa en la vida
vida política argentina. Antes de la aparición de Perón, ya Jauretche elabora algunos elementos, algunas ideas, palabras, que son todas confluyentes en la idea de comunidad organizada. Hay un texto que me regaló Luis Battistelli, del Sindicato de Empleados de Comercio de Rosario, secretario general. Es una carta profética, ¿no? En el orden profético del movimiento nacional, que le escribe Jauretche a Ábalos. Ábalos fue el hombre que estuvo al frente de la revolución de Paso de los Libres, ¿no? Y bueno, un rosarino, fue ministro de Obras Públicas de Irigoyen, y fue jefe civil de la revolución de Paso de los Libres. Y bueno, hay ideas generales que plantea Jauretche que son claras. Fíjate, ¿no? Fíjate lo que dice. Dice, el radicalismo ha perdido la bandera de la neutralidad irigoyeniana, que le arrebata a Castillo, por haber mezclado la defensa de nuestra democracia con la defensa de otras democracias que son tan enemigas nuestras como los mismos totalitarismos. Hasta el punto en que el general Justo, los comunistas, los socialistas y los conservadores de Acción Argentina dicen las mismas palabras que el radicalismo. Desde que éste ha perdido su idioma propio. Bueno, muy parecido a lo que le está pasando al peronismo, ¿no? Ese radicalismo que pierde idioma propio, ¿qué pierde? ¿El idioma radical? No, pierde el idioma de los argentinos. Por eso deja de ser. Pierde su ser. No porque deja de hablar en radical, porque deja de hablar en argentino. Entonces habla de democracia, habla de... Ahora, el tema del fascismo, una estupidez, no tiene nada que ver. Milei no es fascista. El fascismo es una ideología que no tiene absolutamente nada, es totalmente contraria a lo de Milei. Totalmente opuesta. Porque el fascismo concibe todo dentro del Estado. El fascismo Nada por fuera del Estado. Concibe las organizaciones libres no como organizaciones libres, sino que los sindicatos integran el Estado como cuerpos orgánicos. Es totalmente contrario a nuestra idea de argentinos. Y dice, continúa, ¿no? Se ha confundido la defensa de la soberanía del pueblo con la defensa de las instituciones en que se ampara el régimen para mantener esta normalidad institucional que ahora llaman democracia. 1943. Jauretche le escribe a Ábalos, que está un poco desmoralizado. Ábalos no la ve, no ve el porvenir, ve el final, ve un final triste. Pero fíjate qué importante, ¿no? Entonces, el general Justo, los comunistas, los socialistas y los conservadores de Acción Argentina dicen las mismas palabras que el radicalismo, desde que este ha perdido su idioma propio. Se ha confundido la defensa de la soberanía del pueblo con la defensa de las instituciones, en que se ampara el régimen para mantener esta normalidad institucional que ahora llaman democracia. Entonces, desde acá se puede afirmar desde el movimiento nacional que no es que la democracia está enferma, la enfermedad es la democracia. Entonces, bueno, dice, fíjate una cosa que uno podría tomar de la comunidad organizada de Perón, dice Irigoyen. Dice, las autonomías son para los pueblos y no para los gobiernos. No es lo mismo que cuando Perón dice constituimos un gobierno centralizado, un Estado descentralizado y un pueblo libre organizado, ¿no? O cuando Perón dice, bueno, el gobierno tiene que ser esclavo de un pueblo libre, porque el gobierno tiene que ser la pieza de sacrificio del pueblo. La conducción política tiene que ser la pieza sacrificial, lo que está dispuesto al mayor sacrificio por el pueblo, por salvar el pueblo y la patria. Bueno, esto es equivalente, esto lo escribió en el 43 Jauretche. Y tampoco quiere decir que Perón justo leyó esta carta y lo tomó de acá. No, son las ideas nacionales. Salen de la intuición. No es que se copian de unos a otros, entonces Perón lo leyó a Jauretche y Jauretche lo había leído a
Del Mazo y antes lo habían leído al teniente coronel Richeri y antes lo habían leído a Rosa. No se da así las cosas. No se dan así las cosas. Es más fuerte, es más poderosa la intuición. Y fíjate otra cosa, otro elemento de conducción política, ¿no? Dice, sin embargo somos nosotros los que hemos tenido fe en el pueblo, cuando nadie nos creía. Y creemos hoy en el pueblo cuando empiezan a dejar de creer los que nos criticaban nuestra posición. Sin embargo, somos nosotros los que hemos tenido fe en el pueblo, cuando nadie nos creía. Y creemos hoy en el pueblo cuando empiezan a dejar de creer los que nos criticaban nuestra posición. Lo que pasó es que a la par de que creíamos en el pueblo, creíamos en nuestra verdad. Y que entendemos la política como arte de dirección y no como simple sometimiento a la mayoría momentánea. Eso es entender lo que es la Argentina, lo que es el movimiento nacional, el pueblo argentino, la conducción política. Eso es comprender. Es que el tipo que entiende esto entiende lo que es necesario entender en la conducción política. El que no entiende esto no puede estar en la conducción política. Porque el asunto no es la dictadura de la mayoría, las arbitrariedades. No, el asunto es otro. La política es un arte de dirección, es un arte de conducción. Y no es un sometimiento al estado actual de cosas. No se acepta el estado actual de cosas. Porque si no es aceptar la brutalidad de la realidad, la imposición. ¿Y la realidad qué es? La realidad es lo que es, más lo que puede ser. La realidad es lo que es, más lo que puede ser. Ahí está. Muchos creen que lo democrático es seguir a la masa y que así los partidos no tienen otra función que rivalizar a quien la adula más. ¿A qué se han dedicado estos últimos 50 años? A adular al pueblo argentino, hasta que han provocado un asco que nos puso en esta situación. Porque nadie votó a Milei con grandes esperanzas por los talentos o por las grandes expectativas que despierta. ¿Qué puede despertar? Es un hombre ridículo. Es un hombre ridículo, absurdo. Putea al padre, putea a la madre. A los perros lo trata de hijo, duerme con la hermana. Bueno, hermano. Vos pensás que los argentinos no se dan cuenta de eso, lo ve todo el mundo. Lo que pasa es que lo que se ha dado es, bueno, un evento de castigo. Entonces, ¿Milei qué es? Milei es la fuerza de castigo. Es un martillo para golpear. ¿A quién? Al kirchnerismo. A la partidocracia demoliberal, en su conjunto. Y en particular a las figuras del kirchnerismo que provocan esa repulsión que está a la vista, ¿no? Que lo siguen provocando. La situación es la misma. Y lo que se viene es lo mismo. No viene algo distinto, viene lo mismo. Entonces, bueno, ¿cómo se entiende en la conducción política dónde está el porvenir? Porque hay que saber ver también, ¿no? ¿Es posible la prognosis? Y el maestro Vuela dice que no, que es imposible hacer prognosis. Ahora, sí se puede profetizar. Bueno, eso es otro tema. Ahí es otra cuestión. Ahí ya no es la razón, ahí es el espíritu. Ahí es el palpitar del alma, que se la juega. Entonces, solo al pie de la bandera abandonada, en la certidumbre de que un día alrededor de ella se reunirán las multitudes. Ahí está el arte del saber quedarse solo. El mayor arte del patriota es saber quedarse solo. Solo, al pie de la bandera, abandonada, en la certidumbre de que un día alrededor de ella se reunirán las multitudes. Porque si el conductor no sabe estar solo, es que no cree en la bandera. Si el conductor no sabe estar solo, es que no cree en la bandera. Y no puede infundir la fe que falta.
Solo quienes estén dispuestos al mayor sacrificio de quedarse solos al pie de la bandera, con la fe y la esperanza de que en torno a ella se reunirán las multitudes, solo aquellos que sepan hacerlo, que sepan estar solos, son aquellos que son capaces y dignos. ¿Por qué? Porque creen en la bandera. Y tienen el poder de infundir la fe que hace falta. Porque tienen fe ellos. Nadie puede dar lo que no tiene. Bueno, no es tan difícil. No, y ya que mencionás el tema de la democracia, bueno, en este canal tratamos de despertar conciencia. Algunas veces lo logramos y otras veces lo seguimos intentando. Pero consideramos que la democracia, o sea, el gobierno de las mayorías no existe, ¿no? Vivimos en una falsa democracia, llámese plutocracia, partidocracia, etcétera. Es una dictadura encubierta, controlada por el sionismo internacional, por la Yuval Lubavitch, Eduardo Elstein, que patrocina los distintos candidatos, y en el cual no solamente gana el que tiene más dinero, sino aquellos que son elegidos por estos sionistas. De hecho, no es de extrañar que la mayoría de los políticos que tienen altos cargos son masones. El sistema te vende a la democracia como la gran panacea, pero en realidad es todo un circo, ¿no? Pareciera que si no sos masón, no llegás. Entonces tengo dos preguntas para hacerte. ¿Cómo hacemos, porque a ver, todo esto desde la teoría es muy interesante, coincido con lo que decís de la intuición, pero después está la otra parte que es cómo llevarlo a la práctica, cómo hacemos para liberarnos de los masones y los sionistas. Y también la segunda es hasta qué punto sirve competir en las elecciones si el voto de la gente no cuenta. No, el voto de la gente sí cuenta. El voto es una manera de expresar la voluntad, no es la única. Pero nosotros tenemos que superar esta democracia liberal y pasar a una democracia orgánica del pueblo y que sea constituyente. Entonces, ¿esto cómo se hace? Bueno, esto se hace de la manera en la cual el dispositivo de poder de los argentinos se expresa, que son las organizaciones libres del pueblo. Primero, la idea de concebir de que el pueblo es fuente de valores positivos. De que individualmente quizás ninguno de nosotros puede arrogarse ser poseedor de la verdad. Más el conjunto del pueblo argentino sí tiene verdad. La manifestación total del pueblo es una manifestación de verdad. Es una fuente de valores positivos. Y es la fuente de poder real. El poder no viene del Estado, no viene del gobierno, sino solo del pueblo argentino. Y el pueblo argentino lo expresa a través de sus organizaciones libres o cuerpos intermedios de la sociedad, que es su forma natural de organizarse. Los gremios que reúnen la afinidad profesional. Destaco gremio por sobre sindicato, porque en el gremio se ve clara la actividad que nos reúne. El sindicato, bueno, es la estructura necesaria para llevar adelante las tareas. Pero el gremio, ¿no? Los metalúrgicos, los carpinteros, los albañiles, los costureros, los gremios, lo que nos reúne en una afinidad profesional. Tenemos una profesión, nos ganamos la vida a través de un trabajo que tiene técnica, conocimiento, incumbencias, que requiere formación profesional, medidas de seguridad, conocimiento del arte. Bueno, entonces el gremio. Y después está la organización territorial, que es la junta vecinal, la más elemental, ¿verdad? La más elemental forma de organización natural del pueblo es la junta vecinal. Por cercanía. ¿Por qué? Pues son vecinos. Entonces, como son vecinos, se juntan en la junta vecinal.
Esa es la forma natural de organización que existe en el pueblo argentino por fuera de la partidocracia demoliberal, el sistema de partidos políticos, las embajadas extranjeras, las conspiraciones internacionales, la sinarquía, bueno, y todo lo que se quiera agregar. Esto existe. Y porque esto existe, existe el pueblo argentino. Y porque esto existe, existe la Argentina. Ahí se determina. Entonces, eso es lo que hay que salvar. Por eso, ¿qué es lo más importante de todo? Alentar el vínculo. Porque en la vincularidad se da el fenómeno de aproximación de la comunidad organizada. Donde se rompen los vínculos, se rompen las organizaciones intermedias, las organizaciones libres. ¿Y el pueblo qué? El pueblo diluye su poder. Ahora, si el pueblo está organizado en el club del barrio, en la sociedad de fomento, está el centro de jubilados, está el centro de estudiantes de la escuela con los pibes, la cooperadora donde se reúnen los padres con los docentes, los directivos y entre todos van llevando la institución educativa por fuera de los bordes del Estado. Por fuera de los bordes del Estado, ¿no? De la delimitación clara que hace el Estado con respecto a determinar la currícula, los planes de estudio, otorgar título habilitante a los docentes que van a ejercer. Por fuera de eso, hay algo que desborda eso, que es la asociación cooperadora. Donde está la comunidad involucrada, están los padres, los chicos, las madres, están los abuelos, están todos metidos, los exalumnos, se arman juntas de exalumnos, ¿o no? ¿Por qué? Porque tienen amor por la escuela. Claro, después que termina la escuela, cuando uno está en la escuela nunca tiene amor por la escuela. Es también natural eso en el argentino. Uno no siente amor en la escuela cuando va a la escuela, uno siente amor por la escuela cuando se va. Es como un amor que uno no supo querer. Es como una mina que no supiste querer y después la extrañas. Bueno, hay como una cosa medio de añoranza, de nostalgia, pero también de agradecimiento, porque la escuela nos dio todo y nosotros éramos unos atorrantes bárbaros. Pero cuando somos más grandes queremos devolver algo, entonces ¿qué hacemos? Y nos anotamos viene alguno un poco más disciplinado, dice, che, escuchame, hay que colaborar, acá estamos con la asociación de exalumnos, no sé qué, entonces, y te vienen a pedir unos mangos, obviamente. Bueno, ahora que vos tenés taller, que tenés fábrica, que hiciste la escuela fábrica, mirá la plata que ganaste gracias a la escuela. Entonces te empiezan a tocar la sensibilidad. Y bueno, ¿y por qué tanta adulación? ¿Y por qué tanta...? No, bueno, lo que pasa es que necesitamos hacer una obra, hay que cambiar el techo del salón de actos. O hay que modernizar un poco el taller y hay que comprar máquinas, herramientas. Tenemos máquinas muy viejas, hay que actualizarse un poco tecnológicamente. Bueno, y ahí que sea, y bueno, la asociación de exalumnos colabora. Y son tipos que tienen 40, 50 años, 60 años, son los exalumnos, y colaboran porque laburan. Y ponen la guita que ganan en el laburo, la ponen en la escuela. Devuelven a la comunidad y a la nación, porque es doble. Es a la nación a través del Estado y a la comunidad a través de la escuela. Entonces, ves que el sentido de organización política de los argentinos es complejo. Por lo rico. Los clubes de barrio también. Por la riqueza que tiene. La complejidad la da la riqueza que tiene. Es un organismo complejo. Cuando decimos que es complejo, no es que decimos, qué complicado, tiralo a la basura porque es muy complicado. No, no. Estamos viendo algo, no estamos viendo una bacteria. No, estamos viendo un bicho complejo, que tiene sentidos, que tiene percepción, que tiene intuición, que tiene algo, está vivo. ¿Eso vivo qué es? Eso ese animal vivo es la comunidad. Tiene esa complejidad y hay que saber llevarlo. Por eso el arte de la conducción política, que requiere de una preparación total del hombre. Tiene que conocer a su pueblo, y para conocer a su pueblo tiene que venir del pueblo. Eso decía Perón. Claro, entonces, esa idea de la comunidad, que se puede ver en el ejemplo de la escuela, lo podemos ver en el ejemplo del club,
o la sociedad de fomento, o la junta vecinal, el motivo que sea. Hay un potrero y están tirando basura porque está abandonado, entonces se produce un relajamiento en la comunidad, entonces le va y tira uno basura, después tira el otro, y viste cómo es la basura que llama la basura. Y ya tiran basura de bronca, porque el que no tira basura dice, bueno, si acá tiran todo, más sí, que se vaya al diablo, esto también, y va, y revolea algo porque él también tiene bronca. Hasta que alguien la para y dice, esto no puede ser, es un desastre. Está lleno de ratas, de cucarachas, se meten los pibes, el otro día un chico se cortó un pie con una lata, se enganchó con un alambre. Entonces, en algún momento se hace la junta. Se juntan 2 o 3 vecinos y generalmente siempre hay un viejo que conoce a todos en el barrio. Entonces el viejo sabe cómo se llaman todos, a qué hora los encuentra. Entonces el viejo, ¿qué hace? Se hace la peinada del barrio. Claro. Este es el orden natural argentino. Este no es el régimen soviético de los cubanos, donde tienen comisario en la cuadrícula. No, nada que ver. Esto sale naturalmente. Entonces el viejo va a salir a recorrer, mejor si va acompañado por una mujer. Entonces el pueblo tiene sus técnicas para llegar. Entonces dice, no, mejor que vaya el viejito con la señora, porque da más una imagen de mayor seriedad, ¿no? Entonces después, ¿qué hace? Dijo, juntar muchachos que hagan fuerza, porque con el viejo mucha fuerza no vamos a poder hacer, y con la señora tampoco. Entonces hay que ir a buscar a los muchachos del taller mecánico, hay que ir a buscar a los muchachos de la cuadra de panadería, hay que ir a buscar a los muchachos, bueno, del barrio, los que tienen musculatura. Y con eso, ¿qué hacemos? Pegamos una limpiada en el potrero, cortamos el pasto, e inmediatamente, cuando eso está limpio, pica una pelota. ¿Qué quiere decir? Que los niños han conquistado el potrero. Y se acaba de fundar un club, una organización libre del pueblo. ¿Cuándo? Cuando picó la pelota. Porque lo conquistaron los niños. Y es un poder tan grande el de los niños que nadie puede rechazar el poder de los niños. Nadie en la comunidad natural, pero esto no hay que ir a la escuela, no hay que ir a la universidad, esto no se enseña en la academia. Esto es natural, es el orden natural que se da producto de la expresión de la intuición. Sobre esa base se monta la toma del poder. Ahí está el asunto. Sobre esa base, que es la base natural de organización de los cuerpos intermedios, de las organizaciones libres, gremio, club, sociedad de fomento, junta de exalumnos de la escuela técnica, la junta vecinal, todo eso, todas las asociaciones civiles, todo eso es la organización libre del pueblo, que tiene que tener un canal orgánico. ¿Por qué? Porque las organizaciones libres hacia abajo trabajan en la organización de la comunidad y hacia arriba en como ser factores concurrentes al Estado, que es el segundo elemento de nuestra teoría política. El pueblo es tanto en cuanto organizado, así como lo acabo de describir. Y en segundo orden, esas organizaciones libres se constituyen en factores concurrentes al Estado. No son el Estado, no son el gobierno, pero son los factores concurrentes, donde está la verdadera voz del pueblo, expresado a través de sus organizaciones libres que tienen incumbencias. No son sabelotodos que hablan de todólogos, como son los políticos profesionales, que son lenguaraces superficiales que no saben de nada en serio, todo lo tocan por arriba, todo es de una superficialidad espantosa, todo es así nomás, el cualunquismo, todo así nomás, todo una cosa berreta, y esa degradación es el político profesional. Pero el pueblo, sí, a través de gremios, y los mineros tienen que ir a la Secretaría de Minería, es natural. Bueno, así como los centros culturales y las bibliotecas populares tienen que tener su lugar dentro del Ministerio de Cultura y Educación, donde poder llevar sus iniciativas, su propuesta, su protesta, porque tiene que haber canal de protesta y canal de propuesta, ¿no? Bueno, ¿eso qué constituye? La verdadera democracia orgánica,
popular, directa y constituyente. Para ello hay que tomar los elementos de la Constitución del Chaco, del 50, que es superior a la Constitución Nacional del 49, porque la Constitución Nacional del 49 todavía está dentro del régimen partidocrático demoliberal. Pero la Constitución de la provincia del Chaco, cuando se la provincializa, era territorio nacional, era una gobernación militar, cuando se crea la provincia del Chaco, Eva Perón y la CGT le dan una constitución. Y esa constitución es la del doble voto. Elige en una sola cámara, una única cámara de diputados, elige 15 representantes por los partidos políticos, por el territorio, y 15 representantes por rama de actividad, afinidad profesional, los gremios. Entonces hay una participación directa de las organizaciones libres, como son los sindicatos, como son los gremios, donde a partir de allí se canalizaba la voz del pueblo en sus temas, en sus incumbencias, en el campo el poder legislativo. Ahora, también hay que entender que no hay que constituir al gremio en empresa ni en gobierno, porque se desdibuja su figura. El sindicato es sindicato y el sindicalista es sindicalista. Si el sindicalista lo haces empresario y se desdibuja la figura. Ahora es como que se ha desvirtuado todo eso. Martín, ya para ir finalizando, te quiero hacer una última pregunta, y quizás replicando también una pregunta que hicieron acá en esta transmisión, que es cómo hacemos para recuperar nuestra argentinidad que está tan manoseada. Cuando nosotros hablamos de muros nos referimos a los muros mediáticos, políticos, sociales, culturales, muros invisibles que nos separan de la verdad y la luz. ¿Cuál crees que sería el primer muro por derribar para recuperar nuestra soberanía como nación? El materialismo, la falta de fe, de dominio del espíritu. Porque nosotros, fortalecidos en la fe, podemos volvernos invencibles los argentinos. Buscando la vida de reino, todo se nos dará por añadidura. Así decía el Señor Jesús de Nazaret. Entonces, nosotros tenemos que ir por la vida de reino, para que lo demás se dé por añadidura. Ahora, esto es oración y trabajo, ¿no? Hora et labora. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Nosotros necesitamos ser cristianos profundos. Cristianos profundos. Cristianos que marchamos en el mundo como cristianos. No que vamos solamente los domingos a la iglesia, al templo, a la congregación, al culto. No. Nosotros tenemos que marchar diariamente como cristianos. Separando el bien del mal, diciendo la verdad, sí, señalando la mentira y el engaño. Esto hay que vivir así, porque viviendo así encontramos a nuestros semejantes, encontramos a otros que son como nosotros. Por eso no hay que achicarse. Entonces, desde ahí hay que planificar también. ¿Por qué? Porque hoy vimos cómo tenemos una doctrina nacional los argentinos, que es de los argentinos, que la podíamos encontrar en algunas separadas que yo hice de Jaureche, pero que claramente esto podría estar escrito por Perón, porque la idea, las ideas son las mismas ideas. Entonces, esto que Jaureche dice lo podría haber dicho Perón o viceversa, y claro, pues son hombres del movimiento nacional, y los hombres del movimiento nacional tienden a pensar de manera nacional, tienden a concebir de esta manera porque los verdaderos hombres del movimiento nacional son los que comprenden la comunidad organizada, los que comprenden cuál es la forma de los argentinos de ser en comunidad. Entonces, esto es lo que determina verdaderos conductores del movimiento nacional. Bueno, a esto hay que agregarle, además, que nosotros tenemos una tarea por realizar, que es el modelo argentino para el proyecto nacional. Y en el modelo argentino encontrar la definitiva teoría política de los argentinos, para que las causas del pueblo se conviertan en razones de Estado. La causa que
el pueblo impulsa tiene que ser una razón de Estado. Gobierne quien gobierne. Porque frente a un cambio de administración, de conducción de gobierno, hay cosas que no se pueden tocar. No se puede volver a desmantelar la Marina Mercante. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Reconstruir la Marina Mercante argentina. Y después hay que defenderla con la vida. Hay que hacerse matar si fuera necesario por defender la Marina Mercante. Y hay que matar a quien quiera tratar de destruir desde adentro de la Argentina la Marina Mercante. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos volver a permitir el desmantelamiento de la nación para debilitar al pueblo y conquistar el territorio por parte de nuestros enemigos, que son principalmente Inglaterra, ¿no? El principal enemigo es Inglaterra, junto con Estados Unidos e Israel. Pero el enemigo es Inglaterra. Ahí está la cuestión. Desde toda la vida, desde el poema del Martín del Barco Centenera en el 1602, cuando Martín del Barco Centenera dice, bueno, esta tierra, la Argentina, que es lo más parecido que hay al Edén, tan rica, tan bendita por Dios, siempre tendrá un enemigo del cual defenderse. Drake y Cavendish. Bueno, desde el 1602 podemos decir que existe la Argentina, ¿no? Fue nombrada. Bueno, hace 400 años que luchamos contra los ingleses. Tenemos esa conciencia. Entonces, esto requiere que el modelo argentino tenga una planificación. ¿Y esa planificación qué significa? Bueno, establecer aquellas causas nacionales de los argentinos que tienen que ser razones de Estado, más allá del gobierno que venga. No se puede romper todo. Entonces, de esta manera, tenemos que también nosotros poder determinar cómo se alcanza el pleno empleo a través de la movilización total del trabajo. Bueno, para nosotros es a través del Estado empresario, no hay otra manera de hacerlo. Ya con las multinacionales se probó los últimos 50 años y el fracaso es total. Hay 5 millones de desocupados, camino a fin de año vamos a terminar con 6 millones de desocupados. 1 millón más agrega Milei. Y si dura 2 años más, va a agregar 1 o 2 millones más de desocupados también, al ritmo que viene, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que determinar que sobre la base del Estado empresario argentino, como la YPF de Irigoyen y Mosconi, como la Comisión Nacional de Energía Atómica del General Perón, como la Dirección General de Fabricaciones Militares de Sabio, con sus altos hornos, APLA, con Somisa, y bueno. ¿Eso qué hace? Eso constituye la defensa industrial del país. Y eso permite y crea las condiciones desde la conducción de gobierno para que la pequeña y mediana empresa tenga un mercado argentino reservado, tenga organismos de ciencia y técnica que califican a los trabajadores, porque si no hay educación técnica, ¿de qué se van a valer los empresarios argentinos? ¿Dónde van a preparar a sus trabajadores? No, los empresarios argentinos reciben a los trabajadores preparados, que los saca la Escuela Técnica Argentina, que es de excelencia, más allá de la decadencia general que ha degradado todo un poco, pero la formación técnica argentina es de excelencia, y los empresarios argentinos se valen de los egresados técnicos que prepara el Estado argentino, viejo. Entonces, no es para andar quejándose de todo, hay que ser agradecido en la vida. De vivir en esta patria y de tener el sistema de educación técnica que hemos supido los argentinos forjar. Entonces, desde allí, hay que darse cuenta que el Estado empresario argentino constituye las empresas productivas, como la Comisión Nacional de Energía Atómica, o como fue Altos Hornos APLA, como fue Somisa, como fue YPF, que ya no lo son, porque la han destruido los liberales y los progresistas. Hay un sistema de educación técnica, hay un sistema científico de desarrollo e investigación, de ciencia aplicada. Bueno, todo eso que constituye los poderes argentinos para poder alcanzar el dominio total de la técnica. Y al dominar la técnica, resolver los problemas materiales del país. Bueno, para nosotros eso es la bandera del Estado empresario argentino, que es quien tiene el poder y la magnitud de realizar. Si no, seremos una colonia en manos de las multinacionales que determinan en la Argentina quién tiene trabajo, quién no tiene trabajo, cuánto se consume, de qué calidad, y nosotros estamos pintados. Entonces, por eso, en el modelo argentino para el proyecto nacional tiene que estar el Estado empresario. Si no, es un peronismo liberal que a nosotros no nos interesa. No, seguro. Es más kirchnerismo que sigan los kirchneristas. No, a nosotros no nos interesa. Ya es una orquesta desafinada el peronismo actual junto con el kirchnerismo, radicales, liberales, progresistas. Mirá, si nosotros que nos hemos mantenido dignos todos estos años,
vamos a entrar en esas roscas para tratar de hacer que... No. Ahí, ni lo... Ya Lo que caer quieren seguir con kirchnerismo, que le metan y que le metan hasta el fondo con el kirchnerismo. Nosotros creemos que hay que derrotar al bloque liberal progresista. Hay un bloque liberal progresista que por izquierda y por derecha simula pelearse entre sí, pero son socios en los negocios y en los acuerdos políticos generales. Todos tributan a los acuerdos de Madrid, ninguno osa desafiar los acuerdos de Madrid firmados en la década del 90. Todos votaron y aprobaron y están de acuerdo con la ley de protección de inversiones inglesa 24.184. Todos están de acuerdo con la ley de reforma del Estado de Dromi, la 23.696, con la cual privatizaron toda la Argentina y desmantelaron el sistema logístico y productivo del país. Si ese es el estado de situación actual. Cuando están en campaña electoral hablan de la ley de la ley de Martínez de Oz, de entidades financieras. Sí, cuando están en campaña electoral. Cuando pasa la campaña electoral, violín en bolsa y a cumplir con el mandato del amo. A eso se dedican. Los últimos 50 años son así. Si no, hubiera sido simple. Porque el tema no es derogar la ley de entidades financieras y no sabemos con qué la vamos a reemplazar, como simula el progresismo. Fíjate, Carlos Heller, del Banco Credicop, el Partido Comunista, que se dedica a decir, no, hacen campaña con la ley de entidades financieras, desde el banco. No, ¿viste? Por ¿Qué no dicen? Porque no enseñan nada, la izquierda no enseña nada. ¿Qué no dicen? Que la ley de entidades financieras lo que hizo fue derogar el orden natural del derecho argentino de la nacionalización de los depósitos de María Estela Martínez de Perón. Porque lo que viene a sustituir la ley de entidades financieras de Martínez de Oz es la nacionalización de los depósitos de María Estela Martínez de Perón, porque lo que no permitía la fuga de capitales y la usura era la ley de nacionalización de los depósitos. Pero son tan gorilas, son tan antiperonistas y tan antinacionales que no lo van a reconocer jamás. Ahora, si nosotros los peronistas no somos los que ponemos las cosas en claro y plantear, que acá no hay que discutir la ley de entidad financiera de Martínez de Oz, acá lo que hay que hacer es nacionalizar la banca a través de la nacionalización de los depósitos, como lo hizo María Estela Martínez de Perón en el 75 y como lo hizo el general Perón en el 46. Hay que ser claros. Bueno, Martín, te agradezco mucho por esta charla tan interesante. Nos mantendremos en contacto. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias, un abrazo.